preguntaba sobre el tema de la compañía de Coral Gables, basada en Coral Gables, Vanguard Energy, sobre el anuncio que había hecho. Después me voy a referir a eso, pero ahora vamos directamente a la visita de Pete Hegseth. El video es un poquito más largo, vamos a poner unas fracciones de segundo, allí en la base naval de Guantánamo hoy, y por qué a mi juicio es importante tanto la visita como la entrevista, como lo que dijo. Lo que suceda con el futuro de Cuba está en manos del presidente de los Estados Unidos y del liderazgo cubano. Pase lo que pase, el Departamento de Guerra estará preparado y listo para cualquier posible contingencia. Estamos aquí para hablar de eso hoy y luego celebraremos una pequeña fiesta. ¿Qué les parece realmente? Ahí. Bueno, es un poquito más largo, pero el secretario de Guerra, Hegseth, dice varias cosas. Primero, él hace el cuento que hace 20 años estuvo ahí mismo en la base naval de Guantánamo como soldado. Y lo que está diciendo es, número uno, desde el punto de vista político, el futuro de Cuba está en manos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de la dirigencia cubana. No especificó cuál y quiénes son los dirigentes cubanos en este caso, porque pueden pasar muchas cosas, y evidentemente eso es lo que yo creo que está en la cabeza de Hegseth. Número dos, él le da un mensaje a la tropa, incluso hay parte del video donde los vemos ejercitándose ahí. Fíjense, Hegseth fue en short, fue en camiseta, fue a animar a la tropa, y el mensaje que dio es que pase lo que pase, es decir, lo que ocurra, el Departamento de Guerra está preparado y listo para cualquier contingencia que pueda ocurrir. Y dice que estaba ahí para hablar de ese tema. Después se reunieron, participó en un entrenamiento físico, etc. Es importante por varias razones. Él dijo que había servido como soldado en esa misión allí, en el centro de detención de Guantánamo. Estamos hablando de la era de la guerra contra el terrorismo. Y lo que decía que ese lugar, la base naval de Guantánamo, seguía siendo hoy una parte importante y estratégica del territorio de los Estados Unidos. Y estamos aquí, dijo él, en representación del Departamento de Guerra, uno, para conocer las instalaciones, asegurarnos que sean lo más sólidas posible, dijo él. Dos, verificar que ustedes cuenten con todo lo necesario y garantizar que el mundo comprenda que el poderío estadounidense, ya sea a 9,000 millas o a 90 millas de nuestras costas, y nosotros, como tenemos el mayor ejército del mundo y estamos preparados para la ofensiva o para la defensiva en cualquier momento, en aras de defender nuestros intereses. Entonces, es importante porque hace poquito más de una semana tuvimos las imágenes que dio a conocer el propio Comando Sur de la visita del general Francis Donovan a las instalaciones de la base naval de Guantánamo, donde se reunió con el tal general de Cuerpo de Ejército, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y viceministro y jefe del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Cubanas, Roberto Legrazo Tolongo, quien, por cierto, está sancionado desde el año 2001, exactamente desde el 19 de agosto, perdón, 2001 no, desde el 19 de agosto del 2021, corrijo, del 2021, tras la represión brutal contra las protestas pacíficas del 11J. Entonces, a mí me llamó la atención en aquel momento que Estados Unidos, es decir, el Comando Sur, dio a conocer tanto la foto como no el contenido de lo que hablaron, pero que estaban allí para asegurar la seguridad del perímetro de la base naval, etc. Al otro día, el régimen cubano en Granma dio reporte del encuentro. No pusieron todas las fotos, número uno. Y número dos, y lo más importante, no dijeron el lugar donde se reunieron. Hablaron de un perímetro. Bueno, el perímetro es de mi casa, o es de aquí, de a las afueras del edificio donde nos encontramos, un perímetro por la parte de afuera, el área perimetral. Entonces es importante porque ya no estamos hablando del camino de la diplomacia del Departamento de Estado, ni siquiera del Departamento de Seguridad Nacional o de algún proceso migratorio
estamos hablando de los hombres de la guerra, los hombres que defienden esta nación sea donde sea, en Irán o en Venezuela o aquí en el Caribe. La visita de Pete Hegseth recubre un valor importantísimo porque es un mensaje directo a la nomenclatura cubana. No se reunió, que sepamos, con ningún oficial cubano, fue a ver a nuestras tropas, fue a darle aliento, a decirle, ustedes van a estar aquí todo lo que necesiten, porque hubo reportes que la base naval de Guantánamo, después de servir tantos años como centro de detención para los terroristas que allí paraban, necesitan tener toda la seguridad posible, el armamento, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. El poderío militar de este país no hay quien lo pueda comparar. Es mayúsculo. Así que la visita importantísima. Bueno, ahora le aclaro a Norberto el tema de esta empresa con sede aquí en Coral Gables, la empresa Vanguard Energy. ¿Qué fue lo que reportó The Miami Herald ayer? Bueno, que esta empresa, una empresa energética, había firmado un acuerdo para, número uno, el envío de combustible a Cuba, supuestamente al sector privado. Incluso esto podría beneficiarse, según dice la nota, según el anuncio de esta compañía, organizaciones humanitarias y religiosas en Cuba, etcétera. Y dos, un acuerdo de arrendamiento, es decir, de alquiler de instalaciones de almacenamiento a CUPET. CUPET es la agencia estatal que maneja todo lo que tenga que ver con energía, el petróleo. Esto es importante por lo siguiente. Cuando la administración Trump dio a conocer que iba a dar autorizaciones o licencias a un grupo de empresas o empresarios para proveer combustible a Cuba en medio del bloqueo petrolero, salió la historia de los isotanques. Los isotanques son como unos balones gigantescos que llevan una cantidad de galones, sea de diésel, sea de petróleo, sea de gasolina, de lo que sea. Pero estamos hablando de unos casi 7,000 galones. Imagínense ustedes cargar, bueno, para nosotros es un montón. Los carros de mi casa, eso tienen para años. Pero imagínense ustedes montar con lo costoso que es estos llamados isotanques en buques, llevarlo a Cuba, descargarlo, volverlo a traer para acá. Es una operación costosa. Entonces, esta compañía dice que ha llegado a un acuerdo para hacer esto más grande. Es decir, surtir, proveer al sector privado en Cuba, al supuesto, yo le pongo el supuesto sector privado en Cuba, porque en Cuba usted y yo sabemos que no se mueve una hoja de papel sin que el régimen esté atrás. Pero vamos, el beneficio de la duda siempre es importante cuando se trata de procesos políticos complejos como el que se está viviendo hoy en Cuba. El tema es el de el arrendamiento a CUPET, porque ¿quién garantiza? Esta compañía, Vanguard, ¿quién garantiza que eso no vaya a parar algún litrico de gasolina a algún carro de la PNR? Número uno. Tampoco el gobierno de los Estados Unidos a la distancia puede garantizar, aunque sí puede sancionar. Entonces, yo creo que esto puede ser una jugada también del gobierno de Estados Unidos diciendo, miren, en lo que se resuelve el tema de Irán, en lo que viene el asunto del Mundial de Fútbol, la situación en Cuba desde el punto humanitario es crítica, catastrófica. Eso fue lo primero que pensé. Ahora, el Departamento de Estado hoy, le dijo a la colega Nora Gámez del Nuevo Herald, un portavoz del Departamento de Estado, ella no lo identifica, yo entiendo, esto es muy propio en nuestros medios, le dijo al Herald que Vanguard Energy no ha recibido ninguna licencia para esta transacción. Quiere decir que no está autorizada. Puede ser que mañana lo esté. Hoy, en el momento en que sale esta información, no está autorizada. Así que vamos a ver. Yo creo que también Estados Unidos tiene que medir cuáles son sus pasos siguientes, porque esto es, en México a esto le dicen un circo de 3 pistas, donde usted tiene los leones por acá, los payasos por acá. El momento que está viviendo Cuba también tiene varias pistas. Tiene, como he dicho anteriormente,
una avenida diplomática. Estados Unidos está presionando de una manera como nunca antes y bienvenido. 2, tiene el tema energético. 3, tiene ahora el tema militar, Ni los vuelos de reconocimiento, ni la visita del general Donovan, ni la visita hoy del secretario de Guerra, Pete Hegseth, son por gusto. Pete Hegseth no fue a dar un paseo por el Caribe, y tampoco el general Donovan. No fueron a coger calor allí y a saludar y eso. Fueron con una misión muy concreta. Y a eso le añado el tema, el camino judicial, el encauzamiento, la imputación penal contra Raúl Castro, a mi juicio, y es mi modesta opinión, saca del juego cualquier negociación con los Castro. Porque usted, que por ahí está como si fuera un personaje de la leyenda de los libros de Emilio Salgari o de Víctor Hugo, el cangrejo. Señores, el cangrejo es un totomoyo. El cangrejo no tiene capacidad para negociar ni establecer una conversación de tú a tú, ya no digamos con el secretario de Estado Marco Rubio, con cualquier funcionario norteamericano, con cualquier hombre preparado, educado políticamente. El cangrejo es un simple emisario. Y mi opinión es que una vez que Estados Unidos cursó el camino de la imputación penal con Raúl Castro, se acabó el pan de piquito. Ellos tienen un plazo, al igual que Irán tiene un plazo. Por eso la presión de Trump hoy, más adelante voy a leer, cuando tenga por ahí a Sami Eppel, voy a leer lo que escribió hace solo minutos, ya voy, Liana, antes de entrar al aire, el presidente de los Estados Unidos. Y más adelante voy a hablar, ahora que hablé del tema energético, voy a hablar del fondo del asunto sobre el tema energético. No digo toda la prensa internacional que desconoce a profundidad el tema de Cuba. No digo toda. Digo, alguna prensa internacional sigue culpando a Estados Unidos erróneamente, ya no digamos políticamente, lo digo desde el punto de vista del conocimiento, de lo que ocurre en Cuba con el bloqueo petrolero. Dicen que por culpa de Trump o de Rubio, de la administración de Estados Unidos, la situación en Cuba está como está. Es falso, falso de toda falsedad, valga la redundancia. Cuba tenía apagones desde el año 66 y cualquiera de nosotros vivió esos apagones. Pero el tema de fondo ya no es el combustible, el tema de fondo es el estado del sistema eléctrico nacional. ¿Por qué razón? Ileana, si me permites un minuto más, aquí lo explico de una vez para salir del asunto. El régimen cubano, de manera errónea, apostó a sus ingresos en dólares, en divisa, al turismo, a las brigadas médicas, a las remesas de los exiliados cubanos con sus familiares, etcétera, etcétera, a vivir del cuento tanto primero de la Unión Soviética como a chupar la sangre a Venezuela. Ese fue el modelo, no un modelo de desarrollo. No estamos hablando ni siquiera un modelo de planificación, no vamos a irnos ahí. Apostó durante décadas, por ejemplo, concretamente al turismo, como fuente principal de las divisas. Entonces Gaesa, que no le rendía cuenta a nadie, salvo a Raúl Castro y a su familia y a su entorno, aplicó esa lógica y bajo esa lógica, entonces priorizó la construcción de hoteles por encima de la inversión en infraestructura básica, en el agua, en los alcantarillados, en la basura, en el transporte público y en el sector eléctrico. El sistema eléctrico de Cuba, el sistema eléctrico nacional es un Frankenstein. Tiene equipamiento japonés, tiene equipamiento francés, tiene equipamiento canadiense, tiene equipamiento de la era de Europa del Este, tiene equipamiento de antes de la revolución y eso formó los Frankensteines que son la red eléctrica nacional, empezando por la Antonio Guitera, esta termoeléctrica. Entonces, la lógica de que los hoteles generaban dinero y que las termoeléctricas no generaban dinero en divisa, dólares, ha demostrado ser, ya voy, Liana, equivocada. ¿Por qué razón? Mire, le pongo un ejemplo. Ahora que Díaz-Canel dice que repite con un papagayo y repite a la prensa extranjera. Entre el año 2019, ya Miguel Díaz-Canel en el aparente mazo, ¿ok?, designado a dedo por Raúl Castro, y el 2024, el otro día, más del 40 o 45% de la inversión pública, es decir, de la inversión del Estado cubano, en esos 5 años,
más del 40 o 45% fueron a la industria hotelera, los negocios con los empresarios españoles, canadienses, etcétera. Manejado, por supuesto, por Gaesa, el gran conglomerado. Entonces, fíjense la paradoja y las cosas del destino. La propia lógica que aplicó el régimen cubano entonces, beneficiando a la industria del turismo, fuera para lavado de dinero, fuera para hacer hotelitos, para lo que fuera, se les ha revertido, porque esa industria hotelera la tienen vacía hoy. Se han retirado las grandes cadenas hoteleras. Ahí la semana pasada lo reportamos. Para empezar, las españolas, Iberostar, Meliá, la indonesia esta, la canadiense, la Blue Diamond, etcétera. Entonces, ahora esa industria hotelera, es decir, la economía cubana, es decir, la economía de Gaesa está sufriendo los avatares por los apagones. Entonces, la lógica demuestra, y por eso tanto lo ha dicho Trump como el secretario de Estado ha utilizado la siguiente analogía, que estos son los comunistas, no solo los comunistas, sino los comunistas más incompetentes de la historia. Y eso es lo que pasa. Y por otro lado, por ejemplo, no invirtieron en algo tan sencillo como la biomasa. La biomasa, que es materia orgánica, sea vegetal o animal, en el caso de Cuba, por ejemplo, la industria azucarera, que José Miguel Casanova decía lo que decía que sin azúcar no hay país, y Fidel Castro en el año 2005 dijo que el azúcar era la ruina de la economía cubana. Con la biomasa se puede generar biogás, se puede meter todo el producto de la biomasa en calderas de vapor y el vapor puede generar energía eléctrica. Es decir, no se ha invertido y eso demuestra y comprueba la incompetencia del régimen. ¿Por qué los periodistas que van a Cuba, que acaba de ir, el Andrés Gil del diario.es, por qué no le pregunta cosas? Ya olvidémonos del exilio, de la parte política, de las diferencias entre nosotros y ellos, entre Estados Unidos y Cuba. Preguntas concretas desde el punto de vista económico. Eso es lo que pasa en Cuba. No solo el problema es la falta de combustible, no solo es ese problema, sino esencialmente el problema es el del sistema eléctrico nacional. Me alegró mucho cuando vi que Estados Unidos, la OFAC, el Departamento del Tesoro, sancionó al ministro de Energía y Minas, el Vicente de la O. Levy. No porque sea el responsable directo total, es parte. Y ese es el problema que tiene Cuba. Así que, Liana, vamos a la pausa. Regreso con Sammy Eppel para ver por qué las cosas en Irán han tomado otro cariz.